libros, todo está en los 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 libros. Hola, bienvenidos a Todo está en los libros. Hoy traemos a un escritor italiano muy conocido, especialmente en el mundo de la semiótica, los que han intentado profundizar en ese mundo de la semiótica, del significante, el significado, el signo, saben de quién estoy hablando. Cuando digo escritor italiano, ya saben de quién estoy hablando. Para los que no conocen la semiótica, este escritor, si no lo han leído, yo sé que vieron la película de una de sus novelas que yo creo que para mí es la mejor novela de este escritor. Y me refiero a el gran Umberto Eco y su novela El nombre de la rosa. Esta novela es una novela maravillosa. Si no la han leído, léanla. Y si, por último, vean la película, aunque se van a perder mucho. Como es obvio, las películas no pueden ser iguales a los textos literarios de donde se van a nutrir, pero vale la pena leerla. El nombre de la rosa, ¿ya? Una novela que tiene muchos elementos históricos, filosóficos, teológicos, hay mucho acá. Pero antes de irnos a ella y a lo que queremos específicamente hablar de esta novela, quiero que consideremos otros elementos que son complementarios a lo que vamos a reflexionar finalmente de El nombre de la rosa. Y específicamente me estoy refiriendo a un género literario que nace en el siglo XIX, es relativamente nuevo para la historia de la literatura. En el siglo XIX nace el género policial. Y se le atribuye la autoría de este género a Edgar Allan Poe con 3 de sus cuentos, que son muy conocidos. Me refiero a Los crímenes de la calle Morgue, que fueron escritos en 1841, a El misterio de Marie Roget y La carta robada. El misterio de Marie Roget, 1842-1843, y La carta robada, 1844. Los 3 intriga, investigación, misterio que resolver, policíaco, detectivesco, el género policial, o el género detectivesco, o el género de crimen, como le dicen algunos, da lo mismo. El género policial nace con Edgar Allan Poe y con estos 3 cuentos. A él se le da la autoría. ¿Y quién era el detective protagonista de estos cuentos? Era Auguste Dupin, ¿ya? Ese era el detective que creó Edgar Allan Poe para sus cuentos. ¿Dónde lo ambientó Poe? Lo ambientó en Francia. Siendo que él era norteamericano, pero ¿por qué lo ambientó en Francia? Bueno, siempre se ha dicho que es porque en Estados Unidos el policía detective todavía no existía propiamente tal. Estaba recién una policía incipiente. En cambio, en Francia los detectives que investigaban ya eran leyendas vivientes, existían y eran admirados. Por eso él se fue a París, a Francia, ciudad que no conocía, pero tenía esa mística parisina, de las calles de París que todos comentaban, y Edgar Allan Poe lo pudo tomar todos esos elementos y llevarlos a la creación literaria de estos 3 cuentos fantásticos, maravillosos, que son cautivantes porque tienen ese misterio clásico del género policial. Aparte que le iba a permitir ser libre y con toda libertad crear y ficcionar. Total, nadie conocía París. Bien, después tomó el testimonio en esta posta del género policial, otro conocidísimo por todos nosotros, Arthur Conan Doyle, y ustedes saben ya Sherlock Holmes, que es su detective predilecto. No voy a leer las novelas porque son muchísimas, pero
estamos más o menos entre 1887, final, ya la última década del siglo XIX, aparece Sherlock Holmes, desde la pluma de Arthur Conan Doyle, eh, con su ayudante, ¿cierto? Watson, que es el que escribe, él es el que narra las aventuras de Sherlock Holmes, Watson, su ayudante, ¿ya? Después de Conan Doyle, toma la posta G.K. Chesterton, ¿ya? Con el famoso padre Brown. Es un sacerdote que investiga, que descubre, que como que ayuda también un poco a la reivindicación de los criminales. Es bien, bien especial el padre Brown como el investigador, ¿ya? de Chesterton. También género policial. Y terminamos, Chesterton ya está en el siglo XX, 1911, hacia adelante comienza a escribir, y casi todo el siglo XX, la gran Agatha Christie, ¿cierto? Con sus historias y sus novelas de misterio policial, ¿ya? Con sus investigadores que serían Hércules Poirot y Miss Marple, ¿ya? Miss Marple. Estos son los grandes escritores que nosotros conocemos del policial, del inicio del policial, de Pope hacia Agatha Christie, hasta llegar a Agatha Christie. Pero este policial se llama el policial blanco. ¿Por qué? Rápidamente se lo explico. Policial blanco porque los que están a cargo de buscar por qué sucedió algo, de velar el misterio, son hombres o mujeres que usan la razón, la intuición, la lógica, para llegar a resolver un misterio del crimen. Son generalmente hombres muy gentleman, muy bien vestidos, a veces con un paragüita como el padre Brown, con una pipa, un gorrito, la típica estereotipo del investigador erudito, racional, lector de libros, conocedor de mundo, hombre de mundo, pero característica principal, en las clases altas. Los misterios policíacos del crimen que ellos resuelven son de las clases altas. Por eso suceden dentro de una mansión, en un tren, en una casa de campo, pero siempre relacionado con gente de la alta sociedad. Por eso cuando terminan, por lo general, se resuelve el dónde. ¿Dónde se resuelven? En el salón, donde están todos juntos tomando el té. Y ahí el detective, el policía del policial blanco, apunta al culpable o a la culpable y le da una serie de elementos en un proceso largo de elucubraciones que tuvo que hacer para llegar a la conclusión de que era la culpable. Y cuando esta culpable o este culpable arrancan porque fueron descubiertos, ya la policía los toma en la puerta porque previamente el investigador los había llamado. Típico final de el policial blanco. ¿Dónde se ambienta el policial blanco? ¿Por qué es así? Porque está ambientado en el siglo XIX, en la era victoriana, incluso podríamos decir eduardiana también, en donde el orden estaba muy bien establecido, en donde los crímenes eran anomalías dentro de un orden casi perfecto, con una pulcritud enorme. Entonces estos policías del policial blanco no usan la violencia, no la necesitan. En vez de una pistola usan una pipa, usan un paraguas, un abanico, un puro, pero no armas. Ellos resuelven con la razón y siempre en las clases altas. Era victoriana, eduardiana, con esta mojigatería que había de una fe muy mojigata, de valores, que más que valor era moralina, en vez de moral era moralina, una moralina barata, pero que se guardaba mucho las apariencias, ¿ya?
Por eso siempre estos asesinatos son producto de envidias, de ambiciones por herencia, de los lingotes de oro que estaban escondidos en un sótano. Ese tipo de cosas son las que resuelven estos detectives. En cambio, el policial negro, como ustedes ya seguramente lo locubraron, es lo contrario. Aquí el policía no usa pipa, usa un arma. Y un arma de un buen calibre para matar inmediatamente al criminal. En el policial negro está hecho para un policía que no tiene que ser un intelectual, un racional, un lógico, un intuitivo, no. En el policial negro, el policía tiene que ser un hombre traumado, no resuelto, con problemas, con oscuridades en su vida, con sombras en su vida. Por eso siempre se leen o se ven en las películas del policial negro, que son las películas más populares de policial, es policial negro, en donde toman pastillas, ansiolíticos, estabilizadores del ánimo, y no los toman con agua, los mastican y se los tragan, mientras contemplan por la ventana en una noche oscura y se escuchan las sirenas de las policías, y mientras piensan cómo ir a darle caza a ese criminal con el que tiene que acabar. El policial blanco, el detective del policial blanco, resuelve un caso que es una anomalía en un sistema que funciona perfecto. En cambio, el policía del policial negro sobrevive a un caso, pero que no es una anomalía, porque el sistema no funciona perfecto, el sistema es el que está corrupto. El policía del policial negro pelea con los policías que están corruptos, pelea con los jueces que están corruptos, pelea con los fiscales que están corruptos, pelea con el sistema que está podrido. En cambio, el policial blanco no. Soluciona una anomalía dentro de un sistema que aparentemente es perfecto, utópico, casi utópico. El policial negro no. Resuelve sobreviviendo, porque en muchas ocasiones están a punto de matarlo y logra o matar o detener a ese delincuente, a ese criminal y entregarlo a la justicia, pero muchas veces sin saber si esa justicia va a ser justicia o no, porque sabe y el lector o el espectador, si es una película, saben que ese policía está trabajando en un sistema que ya está corrompido completo. Ahora, si pudimos contextualizar históricamente al policial blanco en la era victoriana y eduardiana, ¿dónde podemos contextualizar históricamente al policial negro? En el inicio de ya solidificada la revolución industrial, en las ciudades que ya están industrializadas. Si el policía del policial blanco va en carruajes tirados por caballos, por calles, el policía del policial negro trabaja no en calles, sino en callejones malolientes, callejones húmedos, donde el hampa se esconde. Está en una ciudad llena de maldad, en donde la industrialización ya hace que el ser humano se gane la vida como sea, incluso delinquiendo. Esa es la diferencia entre el policial blanco y el policial negro. ¿Por qué teníamos que hacer esta aclaración antes de ir al nombre de la rosa? Por algo muy, muy interesante que vamos a comentar. Ahora vamos de lleno al nombre de la rosa. Primero yo les dije que esta es una novela que algunos la ponen dentro o la encasillan dentro del concepto de una novela histórica, obvio porque Humberto Eco era un especialista en la Edad Media. En muchas de sus entrevistas dice él que él vive más en la Edad Media en sus pensamientos que en la época contemporánea que le tocó vivir. Por lo tanto, no podía escribir de otro tiempo que no fuera el de la Edad Media, porque era el que más conocía. Por lo tanto, es una novela histórica, se ven elementos históricos, elementos de la teología que había en ese momento, de la política que había en ese momento, política muy influenciada todavía por el Vaticano, hay elementos de ese tipo, sociales, y cómo se vivían ambientada en 1327 predominantemente, la novela. Por lo tanto,
Humberto Eco sí usa elementos históricos, pero también filosóficos. Recordemos que Humberto Eco también era un filósofo. Por lo tanto, hay elementos filosóficos y hay elementos teológicos, porque todo sucede dentro de una abadía, dentro de un monasterio de monjes benedictinos. Bien, pero ¿por qué hicimos esta introducción del género policial? Porque El nombre de la rosa es una novela policial. Pero una novela policial en la Edad Media, cuando todavía no existía el género policial. Interesante, o sea, Humberto Eco dijo voy a escribir una novela policial, pero no puedo escribir una novela policial actual porque no cacho no entiendo, no sé del tiempo actual, no estoy al día de la actualidad, pero sí conozco mucho la Edad Media, así que voy a hacer una novela policial ambientada en la Edad Media. Y se va a la Edad Media. Y en la Edad Media sucede esta historia policial. Y es muy interesante porque, repito, si en la Edad Media no tenemos ni una información de que se hacían investigaciones, de detectives, no hay. Las que hay son las que les mencioné al principio. Entonces él hace un guiño directo a uno de sus escritores favoritos de novelas policiales, que es Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes. Y cuando describe a su protagonista, es igual físicamente que Sherlock Holmes. Los protagonistas aquí son tres. Hay más, mucho más, pero en tres para mí se centra, se focaliza la historia. El que sería el investigador, el que haría el papel del policía, el investigador, el detective. Guillermo de Baskerville, un sacerdote franciscano con mucha experiencia, un erudito en lenguas, erudito en teología, en filosofía, un hombre intelectual. Él era Guillermo de Baskerville. Y viene con un ayudante, con un aprendiz que está con él. Se llama Apso. Y Apso es el que escribe, es el que narra aquí la historia del nombre de la rosa. Apso. Y fíjense, Sherlock Holmes tenía a Watson, y es Watson el que narra las aventuras de Sherlock Holmes. Aquí, Guillermo de Baskerville, franciscano, sacerdote, erudito, tiene un aprendiz que también es un joven aspirante al sacerdocio que se llama Apso. Y Apso nos escribe, él narra toda esta historia de su gran maestro, Guillermo. Bien, ¿qué es lo que pasa? Ya vamos a nombrar al antagonista, al malo aquí, al que hay que descubrir, al criminal. ¿Qué es lo que sucede? Voy a hacer un resumen así, pero más que resumen, una cosa express. Guillermo de Baskerville llega a la abadía junto con Apso porque van a discutir en esa abadía, va a haber una discusión teológica muy importante en donde está involucrado el Vaticano. Entonces después de ellos iban a llegar ahí personeros enviados por el Vaticano y de otras órdenes religiosas a discutir un tema en esa abadía. Eligieron esa abadía porque era una de las más grandes, que tenía la biblioteca más grande que había en ese tiempo, según la novela. La biblioteca tenía miles y miles de volúmenes de libros de todas las épocas. El saber, el conocimiento, la luz del conocimiento humano estaba ahí como un tesoro. Y iban a discutir ahí, en esa abadía, un tema importante. Si la iglesia debía ser una iglesia austera, pobre, como lo fue Cristo, o si debía ostentar riquezas como las tenía. Entonces, un sector del clero decía que debía ser pobre, especialmente este grupo liderado por los franciscanos, orden a la que pertenecía Guillermo de Baskerville. Y otros grupos de órdenes religiosas decían que no, que la iglesia debía permanecer tal como está, porque no es cabeza, no es cola, sino que es cabeza, y Dios la puso como su esposa en la tierra, por lo tanto no puede vivir miserablemente. Esa es la discusión que iba a haber. Para eso llegó Guillermo de Baskerville junto con Apso para tener preparado el ambiente para cuando estas personas lleguen a ese gran debate que iba a haber.
Pero cuando llega, justo cuando llega, se encuentra con que hay un asesinato. Hay una muerte que al principio, usando Guillermo de Baskerville la intuición, la lógica, el razonamiento, concluyó como que a lo mejor se trataba de un suicidio, pero después, a medida que pasó el tiempo, vino otra muerte, y otra muerte, y otra muerte, y otra muerte. Entonces esto ya no era normal. Pero usando la observación intuitiva, Guillermo descubrió algo. Descubrió que todos los muertos que aparentemente estaban siendo asesinados tenían una característica en sus cuerpos. El dedo índice ennegrecido y la punta de la lengua ennegrecida. Algo extraño. Algo extraño. Veamos ahora el antagonista. El antagonista es un hombre anciano, muy anciano, ciego, llamado Jorge de Burgos, el bibliotecario. Muy respetado dentro de la abadía porque era un erudito, era un hombre desde el punto de vista teológico y de acuerdo a sus doctrinas y teología, una eminencia. Y era el director de la biblioteca, una inmensa biblioteca llena de laberintos, algo increíble, te podías perder dentro de la biblioteca. Se llamaba Jorge de Burgos. Dicen que Humberto Eco le dedicó este personaje a Jorge de Burgos, Jorge Luis Borges, que se lo dedicó a Jorge Luis Borges. De hecho, él está reconocido por Eco hay algunas personas que dicen, no, fue un homenaje que Eco le hizo a Jorge Luis Borges al crear en su honor a Jorge de Burgos. Pero resulta que Jorge de Burgos era el criminal, era alguien malísimo en la novela, en la parte más oscura de la novela. Así que yo no sé hasta qué punto llega el homenaje o si hay segundas lecturas que hacer a ese homenaje. No me voy a meter ahí. Porque un tema polémico, mejor no meterse. Jorge de Burgos, el ciego bibliotecario. Jorge Luis Borges, ciego en su edad adulta, y también fue bibliotecario en Buenos Aires. Bueno, Jorge de Burgos tenía una doctrina que manejaban dentro del monasterio, pero él era un fanático de esa doctrina, y era que él no aceptaba que se rieran. La risa para Jorge de Burgos era pecado, y pecado mortal, de perdición del alma, si yo me reía. ¿Por qué? Porque Jesús nunca se rió. Porque si tú lees los evangelios, nunca dice que Jesús se rió, ni que se mandó una carcajada por un chiste que contó un discípulo. Claro, nadie que escribe textos biográficos escribe minucias como que la persona se rió. O sea, si no, ningún personaje bíblico se ríe, porque aunque sí hay uno, y es el que usaba... Que es una mujer que se le anuncia que va a tener un bebé en su ancianidad, ya siendo una anciana, y la mujer cuando escucha que el ángel le dice va a dar a luz siendo una anciana, la mujer se ríe porque no cree en eso, y eso usaba Jorge de Burgos, decía, la risa es para ofender a Dios, es para no creer en Dios, es una demostración, una evidencia de que no tengo fe en Dios, por eso yo me río. No había que reírse. ¿Y dónde estaba todo el misterio? En que Jorge de Burgos tenía un libro que estaba en la abadía, que es un libro que se supone que no está en ninguna parte del mundo, pero que se supone que el gran Aristóteles debió haberlo escrito. Aristóteles escribe la poética de Aristóteles, la escribe, y cuando termina ese libro, sí existe, de hecho yo ahí atrás lo tengo, cuando lo termina de escribir, en una parte, Aristóteles habla que viene como una poética 2, y ahí va a tratar el tema de la comedia. La risa. Pero Jorge de Burgos se supone que él en la biblioteca sí lo tiene. Ese libro no está en ninguna parte del mundo, pero en la ficción de Eco sí estaba en la biblioteca.
y lo tiene guardado. Y como habla de la risa, es la comedia del libro que él más escondía para que nadie lo leyera. Y para castigar a aquellos sacerdotes desobedientes, rebeldes a Dios, que querían reírse, que a escondidas seguramente se reían ofendiendo a Dios, Jorge de Burgos había puesto veneno en las puntas de las hojas del libro, en las puntas. Entonces cuando los sacerdotes hacían esto, iban sacando poco a poco el veneno y se iban envenenando. Por eso sus dedos y su lengua oscurecidas, por el veneno que había en las puntas. Entonces, Jorge de Burgos, dejaba los libros cerca de estos sacerdotes para probarlos. Y cuando ellos veían que era el libro de la comedia de Aristóteles, los leían y se envenenaban. Pero para Jorge de Burgos, esa era una misión que le había dado Dios para castigar a los impíos, a los pecadores que se atrevían a reírse, porque reírse era dejar de temer a Dios, dejar de sentir ese temor reverente ante Dios. Bueno, Guillermo de Baskerville, después de todo un proceso investigativo, descubre que era por un envenenamiento, que era un libro, pero quería saber qué libro era. Y cuando descubre que era el libro de Aristóteles de la comedia, Guillermo de Baskerville se obsesiona con el libro. Quería tener ese libro como de lugar, porque él sabía que hasta ese momento él sabía que ese libro no existía, porque no se sabía si lo escribió Aristóteles y se perdió en el tiempo o nunca lo escribió Aristóteles. Pero ahora él descubría que sí lo escribió y que estaba ahí y quería recuperarlo. Entonces, ya cuando enfrenta a Jorge de Burgos, y Jorge de Burgos sí le dice, a ver, ¿cómo sabes tú y le dice toda la típica del policía blanco que lo lleva al salón, y le dice, tú hiciste esto, cuando yo fui para allá, hice esto, vi la muerte de este acá, las manchas en los dedos, en la boca, y le da todo, y le dice, y los están envenenando y ese eres tú. Y él le dice ahí, le confiesa que tiene el libro de Aristóteles. Entonces se obsesiona Guillermo de Baskerville por el libro. Y se olvida que ahí hay más libros. Hay miles de libros, luz de conocimiento para la humanidad, pero se obsesiona solo con el libro de Aristóteles. Y a la vez, Jorge de Burgos está obsesionado también con el mismo libro. Guillermo de Baskerville, para recuperarlo, para luz para la humanidad, para que la humanidad lea algo que se había perdido de conocimiento, y Jorge de Burgos para ocultarlo y quitárselo a la gente, porque era algo malo. Para uno luz, para el otro el libro era oscuridad. Ambos estaban obsesionados con ese libro. Guillermo de Baskerville, obsesionado racionalmente. Guillermo de Baskerville representa a la razón recalcitrante, que cuando se obsesiona también puede dañar. Y Jorge de Burgos representa a la fe dogmática y ciega, que no es capaz de ver más allá de lo que en sí misma piensa que es la verdad. Después de una discusión verbal, donde Guillermo parte siendo un detective del policial blanco, un hombre racional, incluso usa lentes, se pone lentes, y los sacerdotes, primera vez que veían ese artilugio técnico que era esa tecnología de lentes, ¿ya? Primera vez que lo veían, por lo tanto él era un policía del policial blanco, racional, intuitivo, así descubrió los crímenes que había cometido Jorge de Burgos. Pero en la discusión con Jorge de Burgos ya lo empieza a increpar, a insultar, y lo insulta que ni siquiera las puedo repetir aquí, porque lo que le dice Guillermo a Jorge, por la maldad que tenía Jorge, por la crueldad que tenía, se sintió tan impotente Guillermo que lo insultó y le dijo cosas terribles sobre su propio cuerpo, que no las puedo reproducir. Por lo tanto, parte de un policial blanco y poco a poco va terminando casi en un policial negro. La diferencia aquí es que el policial blanco siempre, el detective, aparte de solucionar el caso, gana la justicia y vuelve al orden. Acá no. Guillermo llegó tarde, encontró el libro tarde. El libro, ¿cómo termina? Empieza a arrancarle las hojas Jorge de Burgos y a tragarlas.
haciendo dos cosas a la vez, envenenándose porque sabía que se estaba envenenando con las hojas y a la vez desapareciendo el libro para que nadie lo lea. Finalmente, porque se cae una lámpara con aceite, genera un incendio y se quema toda la biblioteca, completa la biblioteca. No queda absolutamente nada, ni del libro de Aristóteles, ni de ningún libro que había ahí. Por lo tanto, la obsesión racional de Guillermo de Baskerville lo llevó a perder todo, no solamente el libro con el que se obsesionó, sino que la biblioteca completa. Y la fe dogmática y ciega de Jorge de Burgos lo llevó a perder su vida y hacer desaparecer el libro. Si tiramos raya para la suma, el que más ganó fue Jorge de Burgos, porque desapareció el libro, que él consideraba que era un libro que llevaba al pecado. Finalmente, Guillermo ve la abadía quemada completa, los restos, las cenizas de lo que fue una biblioteca, de lo que fue el libro de Aristóteles, todo perdido para siempre. Acá hay una discusión, razón y fe. Jorge de Burgos estaba tan obsesionado con servir a Dios en forma pura y santa que creía que reírse era un pecado. Pero resulta que tanto hablar de Dios, se olvidó de Dios mismo. Lo único que le quedaba a Jorge de Burgos de Dios era la palabra Dios, pero Dios no existía en su vida. Y lo único que le quedó a Guillermo de Baskerville fue el libro de la Comedia de Aristóteles, como un nombre, una palabra, pero el libro ya nunca más iba a existir. No existió más, se desapareció y se perdió para siempre. Por eso se llama el nombre de la rosa. Se llama el nombre de la rosa porque en la última parte que se llama último folio, que escribe Apso, escribe lo siguiente. Hace frío en el escritorium. Ahí estaba escribiendo esta historia. Me duele el pulgar. Dejo este texto, no sé para quién, este texto, que ya no sé de qué habla. Luego, 2 puntos y escribe en latín. Estat rosa pristina nomine. Nomina nuda tenemos. Que al traducirla sería algo así como, de la rosa de antes, solo tenemos el nombre. El nombre de la rosa. Solo el nombre. Recuerden que Humberto Eco era semiólogo, estudia el significado de las palabras. Y la semiología estudia el significante y el significado. El significante es la palabra articulada, que se refiere a algo que es el significado. Rosa, ese sonido rosa es la imagen acústica de la flor que yo veo acá cuando escucho rosa. Entonces el libro se llama El nombre de la rosa, porque de la rosa de antes lo único que queda es el nombre de la rosa, pero la rosa ya no existe. Para Jorge Burgos, de Dios solo quedaba el nombre, pero Dios ya no existía en su vida. Su fe dogmática le hacía hablar teologías de Dios, doctrinas de Dios, pero Dios había desaparecido de su vida. Por eso se había terminado convirtiendo en un criminal. Y Guillermo de Baskerville, por la obsesión racional de tener un libro filosófico en las manos, un libro valioso, perdió todo. Le quedó solo el nombre del libro, la comedia, pero ya no había libro. El nombre de la rosa nos invita a valorar más el significado de las cosas que el significante. No hablemos de la vida, sino vivamos la vida como significado. Démosle significado a la vida viviéndola y no hablando de la vida. Eso es lo que nos deja como mensaje final el nombre de la rosa. De la rosa de antes solo queda el nombre. Que en nuestra vida no suceda lo mismo. Que no digamos de mi vida, solo puedo decir mi vida, pero no la viví. No significó. Solo está el significante. Mi vida como significante no tiene ni un sentido si no existe mi vida como significado, mi vida significativa, mi vida significando para mí. El nombre de la rosa, todo está en los libros.
todo está